Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nivel Epsilon. ¿Alguna vez se ha planteado, trabajando con sistemas complejos, ya sea en la nube o en entornos DevOps, cómo es posible buscar entre, no sé, terabytes de logs o de métricas y obtener resultados casi al instante? O cómo esas plataformas de e-commerce, por ejemplo, sugieren productos con esa rapidez que parece casi magia. Sí. Hoy vamos a desgranar una tecnología que está detrás de mucho de esto, Elasticsearch, una herramienta que yo diría que es fundamental para quien necesita velocidad y escala al manejar datos. Efectivamente. Es que hoy en día, con la cantidad de datos que se generan, que crece exponencialmente, vamos, ya no basta solo con almacenarlos. Claro. La verdadera ventaja está en poder analizarlos, buscar en ellos, sacarles valor rápido, ¿no? Entender Elasticsearch, yo creo que hoy por hoy es casi una necesidad para muchos perfiles técnicos. Totalmente de acuerdo. Y para hacer este análisis, esta exploración, nos vamos a apoyar en un artículo muy completo que está disponible en nuestro blog asociado, nivelepsilon.com. Ajá. Se titula Understanding Elasticsearch, A Guide for Beginners. Explora todo esto por escrito, con más detalle, así que es un recurso estupendo para complementar lo que hablemos aquí. Bueno, pues entremos en materia. Elasticsearch. Está en boca de mucha gente en el mundo cloud, en monitorización. Pero para quien no lo conozca tan a fondo, ¿qué es realmente? ¿Cuál es su núcleo, su esencia? A ver, en esencia, Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis de datos. Vale. Es una base de datos no SQL, sí, pero su fuerte es la búsqueda. Y es distribuida por naturaleza. Distribuida. Eso es. Está construida sobre una biblioteca muy potente, Apache Lucene. Y su objetivo principal es permitir búsquedas y análisis súper rápidos, incluso con volúmenes de datos enormes. Mm. Técnicamente, pues se comunica por una interfaz web HTTP, lo que facilita mucho integrarlo, y trabaja con documentos JSON. Y una cosa muy importante, es schema free. Ah, eso del schema free. ¿Qué significa exactamente? Porque suena flexible. Y lo es. Significa que no necesitas definir una estructura súper rígida para tus datos antes de meterlos, como pasa con las bases de datos relacionales de toda la vida. Ya. Con Elasticsearch puedes empezar a enviar documentos JSON y él, infiere los tipos de datos. Luego puedes refinarlo, claro, pero de entrada te da mucha agilidad. Has mencionado varias cosas clave ahí. La naturaleza distribuida, por ejemplo. Se habla mucho de esto como ventaja, pero ¿qué beneficio real aporta en el día a día? Pensemos en un equipo de SRE, Site Reliability Engineering, o de arquitectura cloud. Pues el beneficio es enorme y muy práctico. Distribuido quiere decir que no funciona en una sola máquina. Es un clúster. Un clúster, vale. Exacto. Un conjunto de servidores, que llamamos nodos, trabajando juntos. Los datos se dividen en trozos, los shards, y se reparten entre esos nodos. Ujú. Y cada trozo puede tener copias, réplicas, en otros nodos. El beneficio real, pues mira, primero, resiliencia. Si un servidor se cae, No pasa nada. no pasa nada grave. Los datos están replicados, el servicio sigue funcionando con las copias. Y segundo, escalabilidad horizontal. Que es la clave, ¿no? Justo. Si necesitas más capacidad porque tienes más datos o más búsquedas, no tienes que comprar un superservidor carísimo. Eso es escalar verticalmente. Aquí simplemente añades más nodos, más máquinas normales al clúster. Y él se encarga. Él solito redistribuye los datos, la carga. Esto es una diferencia brutal, económica y operativa, frente a los sistemas tradicionales. Permite manejar petabytes de forma, mucho más asumible. Queda clarísimo el impacto. Otra característica que siempre se oye es la velocidad. Eso de las operaciones casi en tiempo real. El artículo dice que se obtienen insights casi inmediatamente después de indexar. Suena demasiado bueno. Hay truco. ¿Dónde está el casi? Truco no hay, pero sí matices. Es una de sus señas de identidad. Es muy eficiente. El término técnico es Near Real Time, NRT. ¿NRT? ¿Near Real Time? Exacto. Significa que desde que metes un dato hasta que lo puedes buscar pasa muy poco tiempo. Normalmente segundos, a veces menos. El casi es porque no es instantáneo a nivel de milisegundos, como necesitaría, no sé, un sistema de trading de alta frecuencia. Entiendo. Pero para la mayoría de usos, logs, seguridad, buscar en un catálogo, esa latencia mínima es imperceptible. Da sensación de inmediatez. La clave está en cómo indexa los datos, cómo los organiza por dentro. Para buscar, ahí Lucene es el motor. Vale. Y la tercera pata que mencionabas antes,
la flexibilidad del esquema free y JSON. Parece genial para empezar rápido, sin definir estructuras rígidas, pero ¿no puede convertirse en un pequeño caos a largo plazo si no hay disciplina? ¿Esa flexibilidad tiene un precio oculto? Quizás en consistencia. Es una pregunta muy buena, sí. La analogía de la caja sigue sirviendo. En una base de datos relacional tienes que diseñar la caja perfecta antes de meter nada. Cierto. Con Elasticsearch y JSON Schema Free, la caja es adaptable. Hoy metes un JSON con unos campos, mañana otro con campos diferentes o nuevos, y no tienes que cambiar una estructura global antes. Elasticsearch lo indexa. ¿Y eso da agilidad? Muchísima. Sobre todo al principio o si trabajas con datos que cambian mucho, como logs de distintas fuentes, métricas de servicios nuevos en la nube. Ahora, el precio oculto. Pues sí, si no hay un poco de orden, si cada fuente envía lo mismo de forma distinta, un campo a veces número, a veces texto, pues las búsquedas y los análisis se complican. Claro. Por eso, aunque por defecto es flexible, en producción se suelen definir mappings. Son como esquemas, pero también flexibles, para asegurar coherencia. Pero la flexibilidad está ahí si la necesitas. Comprendido. Entonces, estas tres patas, distribuido, Near Real Time y Schema Flexible, no son solo detalles técnicos, son, digamos, respuestas a los retos del Big Data: volumen, velocidad y variedad. Precisamente, ahí le has dado. Elasticsearch triunfó porque daba soluciones prácticas y potentes donde las bases de datos relacionales, las RDBMS, empezaban a sufrir con la escala y la naturaleza de los datos modernos, sobre todo los no estructurados o semiestructurados. Vale, y ya que hemos mencionado las RDBMs, Relational Database Management Systems, profundicemos un poco ahí. Es inevitable, para quienes venimos de trabajar años con SQL, preguntarse: ¿cuándo uso Elasticsearch y cuándo sigo con mi RDBMS de confianza? ¿Son enemigos o pueden llevarse bien? Yo diría que son más bien herramientas complementarias. Cada una tiene su sitio. La comparación que hace el artículo es útil. Ya hemos hablado de la flexibilidad del esquema, Sí. RDBMS, esquemas rígidos, predefinidos, tablas, columnas, tipos fijos. Genial para datos muy estructurados, relaciones complejas, donde la integridad es crítica. Piensa en sistemas financieros, inventarios. Elasticsearch, esquema flexible. Brilla con datos menos estructurados o que cambian rápido. Logs, eventos, textos, catálogos de productos con 1000 atributos distintos. Ahí te da más velocidad al principio. ¿Tiene lógica? ¿Y en escalabilidad, aparte de lo que ya dijimos? La diferencia es el enfoque. Las RDBMS tradicionalmente escalan verticalmente, máquina más potente. Escalar horizontalmente, o sea, añadir más servidores, suele ser complicado y caro. Requiere sharding manual, licencias, Sí. claro, como pasa en la nube. Y el tercer punto clave de diferencia: las búsquedas. Aquí es donde Elasticsearch parece sacar pecho, ¿no? Totalmente. Las RDBM son buenísimas para consultas SQL estructuradas, pero para búsquedas complejas en texto libre, descripciones, artículos, logs, ahí flaquean. Buscar una palabra en millones de textos con SQL puede ser un infierno. Ya me imagino. Elasticsearch, gracias a Lucene, es un motor de búsqueda full text de primera categoría. Te da búsqueda por relevancia, sugerencias tipo quisiste decir, resalta términos, búsqueda por facetas, análisis de idiomas, búsquedas geoespaciales. Y su lenguaje de consulta, el Query DSL. El Query DSL, Domain Specific Language. Eso es, basado en JSON. Te permite construir consultas súper ricas combinando filtros, búsquedas de texto, agregaciones para análisis, de una forma que, con SQL estándar sobre mucho texto, es muy difícil o directamente inviable eficientemente. Entonces, resumiendo esta comparativa, no es que uno sea mejor que otro, siempre. La RDBMS sigue siendo la reina para datos transaccionales, muy estructurados, consistencia ACID, pero para buscar rápido en grandes volúmenes de datos semi o no estructurados, análisis de logs, monitorización, catálogos, Elasticsearch tiene ventajas claras: flexibilidad, escalabilidad horizontal y, sobre todo, potencia de búsqueda. Y podrían trabajar juntos. Claro. Es súper común. Tienes la RDBMS para los datos maestros, los críticos, y luego usas Elasticsearch como un índice secundario para potenciar las búsquedas sobre esos datos o para analizar los logs que genera la aplicación que usa la RDBMS. Son aliados, no enemigos. Hablando de aliados y ecosistemas,
Elasticsearch no suele ir solo. Casi siempre se le oye nombrar como parte del stack ELK. Para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente esa trinidad tecnológica? Buena definición. LK es un acrónimo de 3 proyectos open source, ahora gestionados sobre todo por Elastic, que se usan juntos muy a menudo para análisis de logs, aunque ya para más cosas. Son A ver. E de Elasticsearch, el corazón, almacena, busca, analiza, lo que hemos estado hablando. Vale. L de Logstash, los músculos o las tuberías. Es un motor que recoge datos de muchos sitios, logs, bases de datos, colas de mensajes, los procesa, los parsea, los enriquece, los filtra y los manda a un destino, normalmente a Elasticsearch. Entendido. ¿Y la K? K de Kibana, los ojos. Es la interfaz de visualización, para crear dashboards, gráficos, tablas, mapas, para ver los datos que están en Elasticsearch de forma comprensible. Entiendo la división. Elasticsearch almacena y busca, Logstash procesa y canaliza, Kibana visualiza. ¿Y por qué es tan importante entender Elasticsearch dentro de ELK? Pues porque para muchísimos profesionales, sobre todo en DevOps, SRE, operaciones cloud, su primer contacto práctico con Elasticsearch es montando un stack ELK. O bueno, ahora se llama más Elastic Stack, que incluye más cosas como los bits, que son agentes ligeros para recoger datos. Ah, los bits, también. Sí. El caso de uso típico, el que menciona el artículo y que ves por todas partes, es la monitorización y observabilidad de sistemas. Pones agentes, bits, en servidores, contenedores, recogen logs, métricas, trazas. Logstash, o a veces los bits directamente, los mandan a Elasticsearch. Y con Kibana, los equipos ven en tiempo real cómo está todo, investigan errores buscando en los logs, analizan tendencias. El Stack ELK se convirtió en el estándar para esto porque era open source, potente y relativamente fácil de empezar a usar. Te daba una visibilidad que antes era muy difícil conseguir a escala. O sea que el trío ELK, con Elasticsearch en el centro, no solo muestra datos, sino que permite entender qué pasa en sistemas complejos y actuar rápido. Convierte datos crudos en información útil. Exactamente. Esa es la propuesta de valor. Pasar del qué ha pasado al por qué ha pasado mucho más rápido. Funciona Elastic por dentro. Quizás valga la pena repasarlo rápido. Hablamos de la indexación. Sí, la indexación. Es el proceso que convierte los JSON que le llegan en las estructuras internas, índices invertidos principalmente, que hacen posibles las búsquedas tan rápidas. Es la magia detrás del NRT, del casi tiempo real. Cada vez que mandas un documento, Elasticsearch lo analiza, lo trocea en términos y actualiza sus índices. Y también se habla de arquitectura de clúster, nodo y shard. Correcto. Es la base de que sea distribuido. Un clúster, todos los servidores juntos. Cada servidor, un nodo. Los datos de un índice, que es como una colección de documentos, parecido a una tabla o a una base de datos en otros sistemas, se dividen en shards, fragmentos. ¿Vale? El Elasticsearch reparte esos shards entre los nodos, y cada shard puede tener réplicas en otros nodos. Esa arquitectura de sharding y replicación es lo que da la escalabilidad horizontal y la alta disponibilidad. Entendido. Y lo último eran las APIs de búsqueda y el Query DSL. La API, Application Programming Interface, es simplemente como hablas con Elasticsearch, normalmente mandando peticiones HTTP con JSON. Y el Query DSL, El lenguaje de consulta. eso es el lenguaje, también en JSON, que usas en esas peticiones para decirle qué quieres buscar. Es súper potente. Te deja combinar criterios, filtros, búsquedas de texto, geoespaciales, agregaciones para análisis. Es la herramienta para exprimir toda la potencia de Lucene. Aprender bien el Query DSL es clave para sacarle todo el jugo a Elasticsearch. Queda claro que por debajo hay bastante ingeniería. Y todo esto se traduce en mucha versatilidad, repasando los usos del artículo. Análisis de logs, monitorización, búsqueda en webs o apps, sugerencias tipo autocompletar en e-commerce, analítica de negocio. ¿Se te ocurre algún ejemplo más allá de la búsqueda básica en e-commerce? Claro. A ver, una tienda online podría usar Elasticsearch no solo para buscar productos por nombre, que es lo básico. Podría A ver. implementar búsqueda por facetas, filtrar por marca, precio, talla, color, muy rápido. Ofrecer recomendaciones personalizadas, en plan, clientes que buscaron esto también vieron esto otro, analizando historiales de búsqueda y clics, todo eso consultado rápidamente en Elasticsearch.
Interesante. Analizar en tiempo real el sentimiento de las reseñas de productos, usando análisis de texto para ver si la gente está contenta, si hay problemas, o incluso potenciar la búsqueda geoespacial, encontrar tiendas cerca, productos disponibles localmente. El hilo conductor siempre es buscar rápido sobre muchos datos: catálogo, logs de usuarios, reseñas. Fantástico. Sí que ilustra la amplitud. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir la esencia de Elasticsearch en, no sé, 2 o 3 puntos clave para que la gente se quede con lo fundamental, ¿cuáles serían? Yo diría primero que Elasticsearch es sobre todo un motor de búsqueda y análisis distribuido, hecho para ser súper rápido y escalar horizontalmente, ideal para el Big Data de hoy. Vale. Segundo punto, diría yo, su flexibilidad. El JSON, el esquema free, aunque se puede controlar, junto con la potencia de búsqueda de texto del USEN. Eso lo diferencia mucho de las RDBMS para ciertos usos, datos semi o no estructurados y búsquedas complejas. Exacto. Y tercero, no olvidar que es una pieza central del Stack ELK o Elastic Stack, la solución que usan muchísimas empresas para observabilidad y monitorización, sobre todo en cloud y DevOps. Perfecto. Creo que esos 3 puntos capturan muy bien su papel. ¿Alguna reflexión final o consejo práctico desde tu experiencia? Pues me gusta la analogía que usa el artículo. No hay que ver Elasticsearch como un simple almacén. Es más como ese sabueso incansable que encuentra la aguja en el pajar de datos en segundos. Jaja, buena imagen. O para la gente de DevOps y Cloud, quizás es más útil verlo como la navaja suiza superpotente de su caja de herramientas. Resuelve muchos problemas: logs, métricas, trazas, búsqueda en apps, análisis. Y lo hace muy bien. La clave, como siempre, es saber cuándo usarla, conocer sus puntos fuertes y sus límites. Muy buenas imágenes, sí. Y con esa potencia y flexibilidad, quizás la pregunta que queda ahí es, ahora que Elasticsearch ha democratizado la búsqueda a gran escala, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Gestionar la complejidad que añade o veremos herramientas aún más especializadas? Algo en lo que pensar. Y para quienes quieran seguir profundizando en todos estos matices, entender mejor los mappings, el query DSL, cómo configurar clústeres, recordad que tenéis el artículo completo, Understanding Elasticsearch, a Guide for Beginners, en el blog nivelepsilon.com. Eso es. Os hemos dejado el enlace directo en la descripción de este audio para que podáis consultarlo fácilmente. No dejéis de visitarlo en nivelepsilon.com. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima inmersión tecnológica en el podcast de Nivel Epsilon.